Continuamos con nuestra programación y ahora nos toca pues hablar de consumo responsable. Y hoy en concreto vamos a hablar de la factura de la luz, porque cuando nos llega la factura de la luz, a buen seguro que nuestra vista se nos va rápidamente al importe total de la electricidad consumida ese mes. Pero ¿qué pasa del resto de la información que viene en esa factura? ¿Llegamos a entenderla realmente? Bueno, pues de ello vamos a tratar hoy en nuestro espacio de consumo responsable. ¿Cómo entender la factura de la luz? María José Gómez, periodista experta en consumo, buenos días. Hola, buenos días. No es tarea fácil, ¿no? Se nos hace un poco complicado, ¿no? Llegar a entender esos datos que aparecen en la factura, ¿no, María José? Uh-huh. Sí, son muchos, algunos de ellos muy confusos. Y las compañías muchas veces tampoco hacen por aclararlos, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo y estar muy atentos a cuáles son los aspectos que nos interesan realmente de esa factura, ¿no? Muy bien, y de eso se va a encargar esta semana María José, de aclararnos un poco, de glosarnos esa factura. Y lo primero que debemos de saber es que la factura de la luz es diferente, ¿no, María José? Dependiendo de si es del mercado libre o del mercado regulado. Así que si te parece bien, vamos a identificar uno y otro. Bueno, pues mira, ¿qué significa ser del mercado libre y qué significa ser del mercado regulado? Esto es lo primero que deberíamos tener claro a la hora de pagar nuestra factura y a la hora de contratar nuestro suministro de electricidad, ¿vale? El mercado libre es aquel en el que cada compañía puede fijar sus propias tarifas y el mercado regulado es en el que las tarifas vienen fijadas por el gobierno, ¿vale? El mercado regulado, sabremos si estamos en el mercado regulado o sabemos que estamos ante una factura del mercado regulado si aparecen las siglas PVPC, que esto es precio voluntario del pequeño consumidor, ¿vale? Eso aparece en las facturas del mercado regulado. Muchas personas ignoran en qué tipo de mercado están, ¿vale? Y esto es importante saberlo porque, por ejemplo, para poder acogernos al bono social hay que estar en la tarifa regulada. No podemos acogernos a las ventajas que tiene el bono social si no estamos en el mercado regulado, ¿vale? En el mercado libre no podemos acceder al bono social. Esto es fundamental, ¿vale? Y por otro lado, en el mercado libre, pues hay a veces compañías eléctricas que ofrecen unos precios muy ventajosos, por lo tanto, tenemos que valorar qué es lo que nos interesa. Si nos vamos a poder acoger al bono social, por ejemplo, pues nos interesa estar en un mercado regulado, pero si no nos vamos a poder acoger al bono social, pues entonces lo mismo nos interesa investigar un poco qué nos ofrecen las compañías del mercado libre, ¿vale? Esto es importante que lo sepamos. Como bien decimos, es lo primero, ¿no? Donde debemos de detenernos, saber si estamos en el mercado libre o regulado. Otro concepto que debemos de tener claro sobre nuestro suministro eléctrico serían los de compañía distribuidora y comercializadora, porque no es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, pues mira, nosotros cuando pagamos la luz la pagamos a dos compañías. Una que es la distribuidora, es decir, la que nos lleva hace el gran suministro de electricidad, y luego la otra es la comercializadora, que es la que nos hace a nosotros la factura y con la que normalmente contratamos. Normalmente contratamos con una comercializadora, ¿vale? La comercializadora cobra lo que es propiamente el coste de la energía, mientras que los peajes, los cargos y otro tipo de pagos se hacen a la compañía distribuidora. Pero bueno, nosotros esto realmente no lo vemos distinguido en la factura o no tenemos por qué distinguirlo porque nosotros hacemos un único pago y luego ellas se distribuyen el importe de lo que nosotros hemos pagado. Sí, este dato hay que tenerlo en cuenta para algunas cosas que podemos ver más adelante, pero en principio solo tenemos que saber eso, que hay dos compañías a las que nosotros le pagamos, una que es la distribuidora y otra que es la comercializadora, ¿vale? Bien. Bueno, pues aclarados están estos dos puntos, vamos a pasar a ver cada uno de los conceptos que aparecen en la factura, porque María José, si tuviéramos que destacar algunos, o cuáles son, digamos, los principales. Bueno, pues existen dos principales, que serían el coste fijo, que es lo que pagamos por disponer de electricidad, y se paga por cada kilovatio de potencia que tenemos contratada, y luego está el coste de la electricidad consumida, ¿vale? En los diferentes tramos horarios que tenga nuestra tarifa. Entonces el coste fijo es lo que vamos a pagar sí o sí, aunque no encendamos ninguna bombilla, y el coste de la electricidad consumida es lo que a partir del coste fijo paguemos por tener encendida la bombilla, por tener encendido el frigorífico, la televisión, el aire acondicionado, ¿vale? Bien. Y luego existen otro apartado, otro concepto,
como son los impuestos, el alquiler del contador y otros servicios que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el mercado regulado todas las facturas tienen el mismo esquema. En el mercado libre cada empresa puede emitir la factura como quiera, teniendo en cuenta que tiene unos mínimos que cumplir, ¿vale? Pues vamos a seguir conociendo más acerca de los datos que aparecen en nuestra factura, porque como en la factura de la luz hemos hablado de que está el mercado regulado, libre. Vamos a saber cómo es esa factura de la luz en el mercado regulado, María José. Bueno, pues mira, en el mercado regulado nos vamos a encontrar una serie de cosas que son el nombre de la compañía. Y esto es importante porque nos da la clave para saber si estamos en el mercado libre o en el mercado regulado, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Andalucía normalmente las compañías que ofrecen mercado regulado es Energía 21, ¿vale? Que es la comercializadora de Endesa, ¿vale? Esta es la que ofrece normalmente en Andalucía o en la zona donde nosotros vivimos, ofrecen el mercado regulado, ¿vale? Luego, otra cosa importante, bueno, pues el número de facturas, porque esto nos ayuda a identificar correctamente los importes reclamados o vamos a tener, el número de la factura es nuestra referencia para poder consultar cualquier dato, hacer una reclamación, es el primer dato que nos van a pedir si queremos hacer alguna gestión con respecto a una factura, ¿no? Luego está el periodo de consumo, que en el mercado regulado debe ser mensual, salvo excepciones que se atiendan a regularizaciones de consumo atrasados, cambios de tarifa, cambios de contador analógico a contador digital, ese tipo de cosas, ¿no? Luego hay otra serie de cosas, como por ejemplo el Código Unificado de Puntos de Suministro, el CUPS. Esto es el punto de electricidad de nuestra vivienda, ¿vale? Esto será nuestro, y cambiemos de compañía, de regulada, libre o dentro del libre cambiamos de compañía, este código se mantiene y es el que identifica nuestro punto doméstico de luz, ¿vale? Y luego está el tipo de contrato, que ya hemos dicho que estamos hablando del contrato en el mercado regulado, en el que aparecen las siglas PVPC, y que en este contrato pues también nos van a indicar si tenemos un bono social, de cuánto es el descuento que nos hacen por tener ese bono social, ¿vale? Luego también está el peaje de transporte y distribución, la potencia contratada, que ya hemos dicho, la referencia del contrato de acceso, la fecha final del contrato, que normalmente se va renovando anualmente, la información del consumo eléctrico, que la información del consumo eléctrico es lo que vemos en forma de gráfico, ¿no? Y nos muestra nuestro consumo de los últimos 14 meses en cada tramo horario. Las claves que aparecen en distintos colores indican si son consumos reales o estimados, ¿no? Y una línea negra es lo que muestra nuestro consumo medio mensual. Esto no sonará porque es lo que se viene más a la vista cuando vemos la factura de la luz, ¿no? El grafiquito que nos dice lo que hemos ido gastando cada mes. Y luego, debajo del gráfico, pues aparece nuestro consumo medio diario en el periodo facturado y el de los últimos 14 meses, ¿vale? Esto nos da una idea de cuánto vamos consumiendo mensualmente y de cuánto nos vamos desviando sobre nuestra media, ¿no? Luego también aparece en la factura la lectura actual, que puede decirnos si es real o estimada, es decir, lo que nos han facturado en ese periodo. Si es real, perfecto. Si es estimada, cuando la regularicen tendrán que o compensarnos en la factura siguiente o cobrarnos más si la estimación así se ha quedado por debajo de lo que fue la lectura real, ¿no? Luego también aparece el consumo en cada tramo horario y aparecen datos de atención al cliente y reclamaciones. Esto es importante porque ahí es donde podemos ver un número de teléfono que debe ser gratuito para hacer reclamaciones o para llamar sobre cualquier incidente que pueda sufrir nuestra línea, ¿no? Luego también aparece la facturación por potencia contratada, que es lo que dijimos ya que era el término fijo de la factura y que es lo que vamos a pagar aunque no consumamos nada. Esta puede variar de una factura a otra, podemos decir, bueno, es un término fijo y no varía, pero sí puede variar de una factura a otra, porque las facturas algunas veces vienen a 28 días, otras veces vienen a 30, otras veces vienen a 31, en función de los días que tenga el mes. Por lo tanto, aunque es un precio fijo, hay que multiplicarlo bien en función de los días que tenga el mes. Por eso no en todas las facturas es la misma cantidad, aunque siempre paguemos, no pagamos lo mismo, aunque el precio es fijo, ¿no? Luego también viene el importe por peaje y cargo, el importe por margen de comercialización fija, la facturación por energía consumida, que aquí es donde viene lo que realmente hemos consumido en cada tramo de horario de
recibo de la luz, ¿no? Ujú. Y luego también viene otro importe que es el coste de la energía. Luego viene también el impuesto sobre la electricidad, el alquiler de equipos de medida, que se calcula multiplicando el número de días por el periodo de facturación, ¿no? Puede ser que seamos propietarios de nuestro contador, que no es lo normal, pues en ese caso no tendremos que pagar el alquiler del equipo, pero si no somos propietarios, pues tenemos que pagar un importe por cada día. Y luego aparece pues también desglosado el IVA, que ahora, como una medida puntual del gobierno, pues está en el 10%, mientras que los precios de la luz sigan tan elevados, ¿no? Esto será una cuestión que se revertirá, pero cuando el precio de la luz pues tenga unos precios más razonables, ¿no? Bueno, pues bien explicado. Esperemos que a nuestros oyentes le haya llegado, ¿no? Con claridad esa explicación de cómo es la factura de la luz, cómo leerla, ¿no? En lo que es la factura de la luz en el mercado regulado. Si nos vamos al mercado libre, María José, esa factura viene a ser, no sé, con los mismos apartados, los mismos conceptos o ¿en qué varía? Bueno, tienen que tener algunos legalmente establecidos que son obligatorios, ¿no? Como el nombre, la potencia, Sí. el periodo de facturación, el número de facturas, la evolución del consumo, los detalles de consumo hora a hora, ¿vale? La potencia facturada, la energía facturada, también aparece el impuesto sobre la electricidad, el alquiler del equipo, hay algunos que como vemos se repiten. Uh-huh. Y ahí también nos pueden facturar otros servicios. En el mercado libre es habitual tener activados otros servicios como por ejemplo el de mantenimiento o reparaciones urgentes. Estos servicios son de contratación voluntaria, tenemos que saberlo, ¿no? Entonces, si tenemos contratado alguno de ellos, tenemos que valorar si realmente lo estamos utilizando o no lo estamos utilizando o lo necesitamos. Si no queremos contratarlo o queremos darnos de baja de ello, podemos solicitar la baja a la compañía. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es si en nuestro contrato aparece que tiene que haber un tiempo mínimo de permanencia con la contratación de estos servicios, ¿vale? Eso, y si ya hemos pasado ese periodo o no existe ese periodo de permanencia, podemos darnos de baja de esto y puede ser que nuestra factura pues se vea sustancialmente más bajada, ¿no? Luego también aparece el IVA, la fecha final del contrato, que en este caso la fecha de final del contrato no es anualmente y renovable anualmente como en el caso de la factura en el mercado regulado, sino en el mercado libre suele ser pues de año en año, pero desde que nosotros lo contratamos, es decir, no de enero a diciembre, sino si nosotros contratamos en agosto, pues hasta agosto del año siguiente, o periodos de 2 años, o periodos de 5 años, en función a lo que nosotros hayamos acordado. Pero tenemos que tenerlo en cuenta por si en algún momento dado queremos cambiarnos de compañía, pues que sepamos cuándo nos va a cumplir el periodo de contratación y podamos hacer las gestiones para contratar con otra compañía o saber, como por ejemplo en el caso de las telefonías, si tenemos penalización por darnos de baja en el contrato antes de que se cumpla la fecha de finalización del mismo. Estas son cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? En el mercado libre hay que estar atento a la fecha final del contrato. Bien. Luego también aparecerá los datos de la empresa distribuidora, la identificación del punto de suministro, que como hemos dicho es nuestro propio particular de nuestra casa. Luego también aparecerá el consumo desagregado por periodo de facturación, es decir, nos van a decir en cada momento qué es lo que hemos consumido, ¿no? Luego también los importes por peaje y cargo y también aparecerá un bloque que incluirá toda la información necesaria para contactar con la compañía y presentar una reclamación, una queja o cualquier tipo de incidencia. También en la factura, como decimos, y como ya he dicho algunas veces, debe informar de la existencia de penalización por cancelación anticipada del contrato o de algunos de los productos y la fecha a partir de la cual ya no hay esta penalización, ¿vale? Bien. Además, también deben informarnos sobre los picos de potencia máxima y mínima durante los 12 últimos meses. ¿Cómo sabemos si estamos en una compañía del mercado libre o estamos en una compañía de mercado regulado? Bueno, pues ya hemos dicho que antes lo normal es que en nuestra zona estemos en una compañía del mercado regulado si hemos contratado con Energía 21. ¿Qué empresas ofrecen normalmente por nuestra zona electricidad en el mercado libre? Bueno, pues por ejemplo, Iberdrola Clientes, Endesa Energía, Naturgy, Repsol, Total Energies. Son las que están por nuestra zona en el mercado libre. Habrá algunas otras, pero eso nos pone la pista si estamos o no estamos en el mercado mercado libre, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta que si estamos en el mercado libre no nos podemos acoger al bono social. Bien, tenemos que estar en el regulado.
Esperemos que bueno, pues que la información que hoy nos ha proporcionado María José lleguemos a entender, rápidamente cogeremos, ¿no?, esa factura de la luz, que por cierto, ¿es importante de guardarla, María José? Sí, es conveniente guardarla, porque ya decimos, por el tema de hacer alguna reclamación o alguna gestión con respecto a ella. Y luego, por otro lado, también nos permite llevar un control de lo que vamos gastando, porque aunque aparezca el gráfico, lo que nos dice realmente qué es lo que hemos consumido y qué es lo que tenemos contratado en la factura. Por lo tanto, no deberíamos deshacernos de ella, o al menos no inmediatamente cuando la recibimos, ¿no? Claro. Luego también el tema de la potencia es importante, que he pasado así por alto, pero es importante saber cuánta potencia tenemos contratada, es decir, cuánto estoy pagando fijo sin encender ningún electrodoméstico, porque en función de la potencia que nosotros tengamos contratada pagaremos más o menos, sin haber consumido siquiera, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos sirve tener una potencia máxima contratada? Bueno, pues para que a la hora de poner varios electrodomésticos a la vez no nos salte el contador, ¿no?, como podemos decir, no nos salte el aparato. Entonces, si yo quiero ajustar la potencia máxima que quiero contratar, lo ideal sería poner a la vez a funcionar todos los aparatos, o sumar el consumo de todos los aparatos que yo puedo tener puestos a la vez. Y en función a eso, hay muchas aplicaciones en Internet que nos lo dicen, incluso nuestras propias compañías nos pueden ayudar a eso. Es decir, yo enciendo a la vez la lavadora, el calentador, el lavavajillas y el televisor. Bueno, pues tengo que sumar todo esto y ver cuánto consumo en ese momento, ¿no? Y cuando yo sepa cuánto es el pico más alto de consumo que voy a tener, lo puedo comunicar a mi compañía y que me ajusten la potencia, porque muchas personas tienen más potencia contratada de la que realmente necesitan, ¿vale? Y esto encarece sustancialmente la factura, porque al aplicarse impuestos que son porcentuales y eso, están aumentando el precio. Por lo tanto, lo ideal es saber cuánta potencia máxima necesito yo en un momento puntual y ajustar mi potencia máxima a ajustar mi contrato a la potencia máxima que yo requiero y no pagar de más sin estar utilizándolo. Pues así es, así que esperemos que tengáis en cuenta, bueno, pues toda esa información que hoy nos ha ofrecido María José Gómez, periodista experta en consumo, que hoy hemos, bueno, pues yo creo que a partir de ahora llegaremos a entender mejor esa factura de la luz. Cualquier duda que podáis tener, nos lo hacéis llegar aquí a la radio, a Radio Arco, y nosotros, bueno, pues se la pasaremos tanto a María José como así a Rocío, aunque será durante la próxima semana, en este mes de agosto, María José la encargada, ¿no?, de ofrecernos los temas en consumo responsable. Sí, este mes estaremos nosotros juntas. Muy bien. Bueno, pues trataremos la próxima semana ya otro tema, no sé si ya relacionado con el verano, seguiremos hablando del verano o de temas tan importantes como este, el que hemos tratado hoy acerca de la factura de la luz. María José Gómez, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias a vosotros.